Buenas noches, licenciado. Yo le voy a explicar acerca de los verbos regulares en pasado en inglés, ¿sí? Primero vemos qué son los verbos regulares en pasado. Los verbos regulares en pasado forman el pasado simple y el pasado participio añadiendo el al final del verbo frase, por ejemplo, work, worked, o play, played, o clean, cleaned. Entonces, reglas para formar el pasado de verbos regulares. Por ejemplo, la regla de añadir el ed. Tenemos de ejemplo en walk, walked. Y tenemos que, ¿por qué ponemos ed? Porque este verbo termina en consonante. Por ejemplo, eh, la regla termina en ed, en i. Por ejemplo, love, loved, solo se añade d. Eh, Otra regla termina en consonante. Por ejemplo, study, study. ¿Sí? Cambiamos la Y por la I y añadimos el. Em, Aquí vemos algunas reglas de cómo se ocupa los verbos regulares en inglés. Aquí puedo decirle alguna lista de verbos regulares en pasado. Por ejemplo, el verbo preguntar, ask, que vendría a ser en pasado, ask, o llamar, call, call, o clean, limpiar, que es clean, ¿sí? O el verbo cerrar, que es close, close, o cocinar, que es cook, cooked, ¿sí? También tenemos el verbo dance, que es bailar, pero si le grabamos en pasado, danced. El verbo disfrutar, que es enjoy, enjoy, que disfrutar. El verbo ayudar, que es help, help, sí, le agregamos ed. El verbo saltar, que es hump, hump. O el verbo me gusta, like you, sí. El verbo vivir, el life, sí. El verbo mirar, que es look at, sí. ¿Qué más? El verbo abrir, open, sería open. O el verbo jugar, play it. Llover, rain, ¿sí? O el verbo comenzar, que es start, sería started, ¿sí? El verbo usar, que es use. O caminar, el verbo caminar, walk. Verbo querer, I want, yo quiero, I wanted, yo quería, ¿sí? I work, yo trabajo, pero en pasado, or worked, yo trabajaba, ¿sí? Entonces eh, aquí le puedo dar listen en la lista de verbos regulares, perdón, en pasado, los más usados, ¿sí? Los más usados que podríamos haber. Tal vez hay alguno más que concluir, que terminamos en guantes, tipo el trabajar, work it, y la lista que les di creo que son los más usados. Creo que le di como algunos, los más comunes que se utilizan actualmente, ¿sí? Eso de mi parte, Listen, que tenga una excelente noche.